Muy buenos días a todos, jóvenes. GDL Propiedades en la casa. ¿Cómo está, arquitecto Edgar? Con gusto de saludarlos y de tenerlos aquí en casa. ¿Y en dónde estamos? Platícanos, por favor. Estamos en una colonia que se llama Jardines de los Historiadores, municipio de Guadalajara, y la calle se llama José Antonio Cubas. Esta casa le pusimos Cubas, ¿no? No por otra cosa. Es correcto, siempre son los nombres de las calles, es el nombre de la casa. Tranquilos, jóvenes, ¿eh? Ya estoy viendo a la gente que ya no voy a poner en mi casa Martini. No, no. Oye, platícanos dimensiones y orientación solar, por favor. Sí, bueno, dimensiones, tenemos 7 metros de frente por 17.50 de fondo, son 122.5 metros y son 185 metros de construcción. 122 de terreno, 185 de construcción. Oye, ¿qué cambiazo le diste? Dime que así era. Pues aquí tenemos la imagen muy precisa del antes Y se encierra. para que la puedan ver. Si no, chicote enfadoso. Ahí la pueden ver, tal cual. Oye, era otra cosa, cabrón. Sí. No puede ser el cambio que le dan ustedes a las casas. Le das otros 50 años de vida. Pues, Es como una transfusión, ¿verdad? pues todavía esta casa tiene alma, entonces la revivimos. Estaba moribunda, pero ya está respirando y se rejuveneció otra vez. Excelente. Muy bien, pues platícanos qué hicieron desde aquí afuera y vamos ingresando. Con gusto. Mira, de entrada, bueno, se cambió nuestra cancelería, la herrería se cambió, pero el cambio más importante fue en la parte de aquí de al frente, en la segunda planta. Se hizo este marco rectangular que es abocinado, como lo pueden ver, y antes teníamos un techo como a 2 aguas en esa área que abarcaba los 2 ventanales de ahí, y bueno, decidimos demolerlo y dejamos ahora sí estos muros que están inclinados, que dan la sensación de abocinado, y bueno, pues esta cerámica de madera que los abraza a todos en conjunto, ¿no? Claro, o sea, ¿sigue teniendo los techos inclinados o esos se demolieron? No, esos se demolieron, ya no existen. Es interesante porque he visto otras remodelaciones en donde dejan el techo inclinado, pero le ponen como una frente para que no se vea. No, en el caso sí decidimos demolerlo y precisamente para hacer este efecto con los muros, ¿no? Que bueno, en sensación se siente como que crece, como que se abre. Y también nuestra fachada, la casa de al lado tiene el mismo tamaño de frente que estas. Y si notan ustedes en el video, cambia totalmente la dimensión. Qué ¿no? interesante, ¿eh? Aquí se lee perfecto. Sí se ve más grande la de la izquierda. Orientación es norte-sur, la orientación de la casa. Eso significa que la fachada es fresca. La fachada es fresca, la parte del patio trasero también es fresca. Fíjense dónde está el sol, jóvenes. Ahorita son alrededor de las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Verdad? Entonces el sol está detrás. Sí, por ser invierno, Ajá. porque tiene una ligera inclinación, ¿no? Sí, hacia el sur. Sí, correcto. Muy bien, pues Pues pasamos adelante. para que vayan conociendo la es bonito el propiedad. diseño que hiciste de la herrería del portón, ¿verdad? Que te deja ver, pero no tanto. Le pusimos el piano, ¿no? A este tipo de herrería, pero te genera una cierta privacidad, que bueno, pues esa es la idea, ¿no? También. ¿Y cómo se construye esta herrería tipo el piano? Esta herrería lo que hacemos es con tubular, este es de 2,5, perdón, 2 por 1,5, se hace el marco y luego se enchapa con lámina, se hacen las soldaduras, se resana con pasta automotriz y ya te quedan estos cuerpos de diferentes tamaños. Crack, muy bien. Sí. Interesante, hemos visto varias soluciones, jóvenes, de cómo sostienen el portón. Aquí no hiciste la típica viga que hemos visto mucho, aquí te fuiste por una dala de concreto. La viga está enchapada, en realidad sí existe, hicimos un poco de trampa. Y el riel que está aquí, que es donde trabaja toda la cancelería, pues justamente está soldada a la viga, ¿no? También algo muy importante es cuando se coloca la herrería, muchas veces las personas dicen, con 2,10, 2,20 de altura es suficiente. Nosotros tenemos claro que en los diseños, cuando metes una herrería de buen tamaño, buena altura, causa un impacto bastante interesante. Hace como que la casa creciera. Le ayuda mucho a las herrerías, el tamaño. Excelente. Muy bien.
La cerámica de este lado. ¿Y aquí qué había? Tal cual. Aquí Respetas completamente la ubicación de la ventanería, la cambio un los poco, muros. la crezco, esa ventana que es la cocina, y esta ventana de aquí, pues la cambiamos por unas ventanas un poquito más estéticas, que dejan pasar un poquito más de iluminación, y pues también le agrega un poquito más de actualidad, ¿no? A la casa. Excelente. Nunca te piden más cocheras en las casas que remodelas. Sí, pero tendría que hacer demasiados cambios estructurales y la verdad también tengo que pensarlo y analizarlo muy bien porque finalmente representa demoler muchas áreas. Claro. Y hemos platicado mucho de eso, ¿no? De tratar de proteger las casas y bueno, Demoler lo menos posible. lo menos posible. ¿Aquí este ventanal lo cambiaron a herrería o ya era así? Este sí es original. Ah, claro. Este ventanal sí existía. Lo van a ver aquí, apenas estaba en blanco. Y bueno, pues como todo el aluminio lo tenemos en negro, quisimos interpretarlo pues también como si fuera parte de lo mismo, ¿no? Pero ese ya existía. El arquitecto Edgar viene preparado, jóvenes. Ah, sí, Muy bien. así es. Bueno, pues los invito aquí a la casa. La cerámica en el piso del exterior, la cerámica en el interior, hay un contraste, pero sigue manejando estos tonos, ¿verdad? Claros, grises. Sí. Sobre todo también porque quizá en el video no lo van a notar, pero las alturas no son tan pronunciadas. Tenemos una altura aproximadamente de 2.40 aquí. Entonces, Y no es mantuviste la losa, claro. Sí, pero bueno, los colores ayudan. Metemos aquí el piso gris y causa otro efecto, ¿no? De acuerdo. A ver qué tal se ve esta ventana, jóvenes. Pues hay muy bonita claridad. Te he de decir que, fíjense qué importante es la posición de una ventana bien orientada. O sea, esta ventana está trabajando al triple, jóvenes, al triple de una ventana norte. Esta es una ventana esta es una ventana sur. Esa es una ventana Entonces, en el invierno, además, está agarrando muy buena luz. Y si se fijan, es prácticamente la única ventana, pues de ese lado al menos, Ujú. que nos está iluminando todo este espacio. Correcto. Porque de este lado, como tenemos la losa de la cochera bastante prolongada, pues no ingresa mucha luz. Correcto. Ajá. Sí. En realidad la luz que ganamos es de esos ventanales. Es gracias a ellos. Es esa luz amarilla. Fíjense qué bonita esta toma, donde tenemos del lado izquierdo tonos azules y del lado derecho tonos amarillos. Y es por esa luz. La luz del sur es amarilla. La luz del norte es azul. Claro, así es. Ay, qué bonito. Aquí sí le diste un cambiazo, ¿verdad? Sí, mira, vamos a ir a esta imagen que es como si fuéramos entrando a la propiedad. Este cubo de escalera no existía. Este entonces sí se agregó. Quiere decir que la escalera era en el patio, al exterior, para poder llegar a la segunda planta. Era obvio que necesitábamos meter la escalera y bueno, pues esta era la mejor ubicación que podíamos tener, ¿no? Y por eso colocaste estas vigas, ¿verdad? Vigas de concreto para poder romper la losa. Sí, bueno, sí son vigas metálicas. Ah, metálicas. Vigas metálicas, pero sí. Y también el hecho de haber hecho la escalera en papelillo, también ganamos un poquito de espacio, ¿no? Claro, porque te permite andar caminando ahí donde estás prácticamente. O poner un mueble, ¿no? Al Sí. final puedes poner un mueble. Y antes esto se puede decir que era la sala comedor, pero como si hay un área allí, sí nos puede dejar esto como sala, ¿no? Claro, aquí generaste el comedor. Bastante bien, ¿eh? Sí, está de buen tamaño. De buen tamaño. O sea, esta superficie mide como un 320 por 320 y la cocina ni se diga. Esta era la cocina. Era una cocina lineal en donde no abarcábamos ese muro donde está la ventana y ahorita sí lo estamos abarcando, como pueden ver. Cuando les digo, jóvenes, que los tonos oscuros o intensos envejecen más rápido, o sea, esta madera se ve que era buena, pero Ajá, no la usaste. de buena calidad. Sí. Ajá, de buena calidad, Sí, es correcto. pero preferiste cambiar por unos tonos claros. Sí, la casa, volvemos al punto, ¿no? Las alturas no le ayudan tanto, entonces había que trabajar con eso. Y no hay mejor que tonos claros. El contraste, pues sí tenemos que tener un contraste, creo yo. Y incluso ve la forma de la barra. También le dimos una intención como para que no la sientas que te estorba. Este corte hace la diferencia, si lo notas.
¿Cómo no? Visualmente también, se ve muy interesante el corte, pero tiene una razón de ser. Si te fijas, sientes que es más ancho. Que puedas fluir bien en el espacio. Ujú. Nomás aquí cuidado con las caderas, jóvenes. Muy bien. Fíjate, el otro día vi un video de un colega Ajá. que decía, ¿quién era? ¿Quién era? Creo que era el Arqui José Garnica, que decía, a ver, a esos que les gusta la campana, que porque se ve el extractor, esto está hueco, no tiene nada. Es O sea, correcto. las campanas que son de esta forma, que parecen campanas con extractor, y las que no tienen extractor, son exactamente iguales. Sí, las llaman, estas campanas pues son decorativas, así las llaman, porque hacen la función de no estar integradas en el mueble, pero al final es exactamente lo mismo, o sea, es real. Y hace poquito, si me estás viendo, cliente, tuvimos una discusión, no, es que esas trabajan mejor y no sé qué, y yo, segura. Y al final, yo solo o sea, descubrí o me di cuenta que no, que realmente son exactamente iguales. Sí, Entonces, quizá dependerá de la marca, podría ser alguna marca que tenga algo muy específico, pero normalmente pues digo, es lo mismo. no tiene nada. Muy bien. Me gustó que hayas escogido el granito. El Le da muy granito. buena calidad a la cocina. Sí, el nombre del granito es Viscon White y pues también es un poquito rústico, no es una piedra muy fina, así que hicimos el terminado No le también. digas así. Sí, Ah, bueno, sí es fina. así es. No, muy bien Pero la bueno, cocina. Y la ventana, la verdad, le dio un cambiazo, ¿eh? Mira, vemos otra sí, vez la ventana que existía, sí, ¿cómo no? por favor. La ventana, aquí está. Hasta se veía nostálgica, ¿verdad? La cocina. Sí, muy retro, ¿no? No, está perfecto. Y ya ahora sí, pues, Fíjate, el muro, aquí es cuando les llamamos los ejes de mobiliario. ujú, Aquí este muro trabaja porque es un mueble. ajá, Y este muro no trabaja o no trabaja tanto, nomás es ventana. claro, ajá, Pero aquí ya es muro, es ventana y es mueble, sí, ¿verdad? todo al Trabaja. mismo tiempo. Y la cocina, la verdad, toma un protagonismo muy importante. Incluso yo diría que son de esas cocinas que ya sí tienen vida, ¿no? Tienen alma porque ya quieres vivirla, quieres sentarte, está preparando a alguien la comida y tú perfectamente lo puedes acompañar, que no se daba en la cocina anterior. Claro. Sí, no, la verdad. Y es el mismo espacio, es lo mejor. Es el mismo Ajá. espacio. Mira, justamente esta casa yo diría que arquitectónicamente no voy a decir que ofrecemos mucho, pero sí pequeños cambios que hacen la diferencia. Eso sí creo que esta casa es lo interesante. Por eso me traje las imágenes, porque creo que van a ver los pequeños cambios, cómo es demasiada la diferencia. Y mira, fíjate en esta imagen. Esta imagen es volteando hacia allá. Fíjate cómo ya no existe esta mocheta y esta la hicimos más corta. Claro. Y esta tratamos de reducirlo al mínimo. Ah, el El cerramiento. cerramiento, correcto. Entonces este ya no existe, ¿verdad? Y este lo reducimos lo más que se pudo. Y la sensación cambió totalmente. Cierto, claro. Es que ahí se sentían como espacios independientes. Ujú, Aquí no. Aquí ya se siente el monoespacio. integrados. Ujú. Claro, sí, así es. Incluso ahí en ese extremo teníamos un closet que invade un baño. Entonces decidimos eliminarlo y corregir el baño. Ahorita lo van a ver, Ah, cómo queda ya lo corregido. vi. Ujú. Entonces, y había otra puerta ahí a la derecha. Sí, esa siempre estuvo como tapada. No, la verdad nunca supimos cuál era la idea de esa puerta, porque te comunica un baño, Ok. ¿no? Entonces, Excelente. Vamos a verlo. vamos a ver el baño para que vean. Este otro cambio también, mira, esta abertura. Vuelvo al punto, son pequeños cambios. No quiero decir que arquitectónicamente lo hicimos muy bien, pero esto si estuviera totalmente cerrado, también te cambia, te quita luz y vas a sentirlo un poco más encerrado el espacio. No podíamos quitar esta columna por esta razón. En esa está cargando esa viga bueno, nos permitió crear la escalera. Esa está cargando la escalera, esas dos vigas, ¿no? Y esta pues está cargando toda esa parte. Se entiende perfecto. Muy bien, ¿no? Me Así encanta, es. me encanta. Al final lo que hicieron fue quitar.
Ajá. Y hay una frase que me gusta mucho de Eduardo Chillida que dice, todo se arregla quitando. Todo se arregla quitando. Pues literalmente. Bueno, entonces, ahí está el closet, ¿no? Ahí está estorbando el closet porque la regadera pues era una nada y el WC estaba atrás de la puerta de esta manera. A ver si se alcanza a ver. Creo que no se ve muy bien, pero el WC estaba al lado de la puerta. Entonces una ubicación bastante incómoda. Creo que no se ve bien, ¿eh? Si quieres, Sí. hazte para acá. Ahí estás. Creo que la imagen no es muy buena. ¿Así de oscuro o fueron las fotos? No, la verdad también estaba súper oscuro el baño. Y las fotos malas también. Bueno, pero no somos fotógrafos. Pero bueno, ahí está ya resuelto, ¿no? Pero esto se Entonces, limpió mucho. Ya desde aquí afuera se siente más limpio. entonces, aquí estaba el closet, el cual se eliminó. El lavabo estaba aquí, en el muro del closet. Y bueno, el correcto acomodo, pues ya, ¿no? Cambia totalmente todo. Mueblecito de lavamanos, compacto, como, ¿qué me dirá? Como un 50 por 50, ¿verdad? 60 por 50. Ajá. Muy bien, taza, regadera. Y estas lámparas que son la clave del éxito, Sí. ¿qué marcas son? ¿Te las sabes? Esa marca, no sé. No sé, las compramos con un proveedor, pero la marca exacta no sé, porque tiene varias marcas. Ok, Así es. muy buena. Pues quedó muy bien este baño, ventilado con extracción mecánica, jóvenes. Ahí está. Correcto. Ahí está la extracción. No, pues funciona perfecto. Acomodaste bien aquí. Sí. Y estas dos habitaciones eran originales. Si volteamos, esta era la de este lado, la del lado izquierdo, un closet allá, porque no sé si les ha tocado ver de repente en casas antiguas, hay una puerta para entrar a un closet, lo cual no funciona nada. Entonces, hicimos toda la apertura, ahora sí tenemos un closet de muy buen tamaño y esto lo cambiamos por un ventanal, esa ventana por un ventanal. Ya nos da acceso a este patio trasero. En Estados Unidos se usan mucho ese tipo de closets, Claro, ¿verdad? sí. Pero lo que tú le cambias es que sean corredizas. O sea, las puertas siguen ahí. Y si te fijas, había unas mochetas y integraban la puerta al centro. Ah, ya te Entonces, entendí. Claro, 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 sí. sí. En los planos de las casas de Estados Unidos siempre están mochetitas por todos lados. Sí, sí, tienes Entonces razón. estaban las mochetas que realmente en la práctica pues no te permiten guardar Ajá. cómodamente la ropa, ¿no? Y ya, bueno, vuelvo al punto. Son pequeños cambios que ayudan mucho a la casa. Son muchos, muchos pequeños cambios y al final dan un resultado interesante, ¿no? Esta habitación quedó muy bien, Sí. ¿verdad? Queda, yo creo, como de un 320 por 320, un poco más. Aproximadamente, porque es al centro, ¿sí? Ujú. Aproximadamente. Más el closet. Y el patiecito le quedó muy limpio también. Sí, el patio era originalmente. Este era el patio. Oye, ¿y esa bóveda de cuña todavía está? Sí, esa bóveda es esta. Es esta de aquí. Que quedó como otra área para guardar cosas, otra bodega, techada, Ok. que puedes guardar, ¿qué se te antoja? Pues, infinidad de cosas, las bicicletas, todo puede quedar ahí, ¿no? Te haces un escritorio ahí al exterior. Aquí estaba entonces, arrancaba esta escalera aquí. Ahí se ve la imagen. Ok. Aquí arrancaba la escalera y llegamos a esa parte de allá. Pero entonces, o sea, la escalera daba vuelta. Sí, sí, así es. Ah, es que parecía que Aquí arrancaban, es una mira. sola rampa. Ajá. Sí, creo que tengo otra imagen aquí. A lo mejor esta nos ayuda también. Ah, perfecto. Esta es la perspectiva de donde estamos parados. Tal cual. Ajá. Sí. Y todas eran bóvedas catalanas. En Siempre la me parte de confundo arriba. con la catalana y la de cuña. Sí, la de cuña sí es la que el ladrillo está Por el lado delgado, ¿verdad? por el lado delgado, va enchapado, ¿no? Como si enchaparas. Ok. Esa es la bóveda de cuña. Y la catalana, pues es la parte más ancha, es la que queda Por el visible. lado de zona. Ujú. Ok. Y quedó bonito también este juego de celosías, ¿eh? Pues ya saben que las celosías buscamos el pretexto para instalarlas, ¿no? Y este patio, pues bueno, creo que era su mejor ubicación. Buen pretexto, Juanes. Me gusta. Me gusta la combinación que hay ahí de azul, blanco Claro. y Sí. gris. ¿Y este patio entonces queda intacto? Las dimensiones, sí, las dimensiones quedan intactas, pues decidimos convertirlo pues, en jardín, finalmente necesitamos tener algo bonito que ver en las áreas y
Recuerden que esta era una ventana de 1 metro de altura, como un muro bajo. Entonces, convertirla en ventanal, pues verdaderamente haces que el área se vaya a disfrutar, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ese pequeño cambio. Y luego pasamos a esta habitación. Ok. En realidad esta habitación eran como, solo estaba alargada hacia el fondo, ¿no? Como si la habitación original era en este eje, donde está la puerta, y eso lo construyeron en diferente tiempo. Pero era un cubo que quedaba al fondo. Ya. Y entonces había un closet en este muro lateral. Este que lo pueden ver aquí sería en esta zona. Lo cual, las dimensiones de la habitación ya no te dejaba que estuvieras cómodamente, ¿no? El closet decidimos ponerlo aquí para agregar un baño completo en esta zona. Esta distribución me gusta mucho. Si la estamos viendo en planta, me encanta cómo se alinea. Fíjense muy bien. Se alinea ventana, se alinea puerta y se alinea closet. En planta, ¿verdad? Se deja la puerta apañada al closet y siempre se genera como un pequeño pasillito, ¿verdad? Claro. Para entrar al baño. Así es. Muy bien, oye, además aquí ya hiciste más cosas. Ajá. Le pusiste un closet. Agregamos un closet más de blancos, así es. Ok. ¿Baños de Home Depot? Digo, sí, de Home Depot. Saludos a nuestros queridos amigos de Home Depot. Estas cosas las venden ellos. La regadera de cabina queda muy bien. No, pues queda muy bien. Sí, así es. Vayan, que mira, a ver. ojo en esto. ¿Por qué está este lavabo más pequeño? ¿Por qué no un mueble típico como el que vimos en el otro baño? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? No podríamos pasar. ¿O por qué la taza no está ubicada aquí? Porque no podríamos pasar a la regadera. Pero la regadera fue una decisión, ¿verdad? Así es. O sea, ustedes pudieron haber hecho otra regadera más alargada. Pudo haber quedado diferente, pero bueno, esta es la manera que encontramos como para dejar un closet más todavía. Para tener otro closet. Ajá. ¿Esta es la recámara principal? Teóricamente de la planta baja. O sea, todavía hay planta alta. Hay planta alta y hay otra recámara que tiene su propio baño también, arriba. Interesante la decisión, ¿eh? Bien justificada. Lavamanos al centro, taza de un lado y regadera del otro. ¿De acuerdo? Funciona, al final funciona. Pudo quedar diferente. ¿Verdad? Al final tienes esta distancia que hace que no, vamos a decir, no cintarees. O sea, nunca pegas tanto con la cadera. Podría ser el acomodo diferente. Donde está el closet, podría estar la taza. Esa opción también la vimos. Pero está reducido. La sensación de la taza aquí metido, yo creo que sí es un poquito de claustrofobia. Por eso decidimos dejarla ya. Hacerlo closet. Así es. Muy bien. ¿Y ventilación natural? Ventilación natural hacia el patio, ¿no? Jóvenes, saquen la libreta y vayan apuntando cuánto creen que cuesta la casa. A ver. El que la tiene al final se la gana. Así es. Se gana la oportunidad de comprarla. Excelente, jóvenes. Así es. Ahí está la escalera de papelillo. Muy bien ejecutada. Muy bien ejecutada. Me encanta la luz. Sí. Es que ya que esté agarrando este rayo, vende la casa. Porque se siente una casa iluminada de día, que es bien importante. Sí, la casa trabaja ya sin iluminación artificial, puede ser, ¿no? Ese rayito. Estos ventanales fueron también lo que hicieron que esta escalera tuviera éxito, ¿no? Excelente. Y el detalle de la macetita y la jardinera de piedra del río también suman. Sí, correcto. Pues claro, la casa aumenta de metraje de construcción. Así es. Y bueno, este baño sí es original. El acomodo de los muebles no. Volvemos al punto, mira. Fíjate cómo al fondo estaba la taza de aquel lado, este era el cancel de baño y el lavabo acá. Lo cual volvemos al punto, el acomodo de las cosas. Pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios que hacen la diferencia. Y ya van a poder ver ustedes, pues igual, la forma repetida de lavabo, taza y regadera, ¿no? Más aprovechado. Muy bien. Ventilado naturalmente. Excelente. Ahora vamos a pasar acá al patio.
Este patio también es original. Supongamos que de aquí llegabas de las escaleras que estaban en el patio de abajo y convertimos esta terraza, esa área techada. A ver. Esta era el área de lavado anterior de la casa, ese. Ahora es una terraza. ¿Y el cuarto de lavado dónde quedó? Pues tenemos otro espacio más agradable, creo yo, para el área de lavado. Pero mira, quedó una pequeña terraza techada y bueno, pues agregando toda esta área es una dimensión ya bastante honorosa, bastante bien. El área de lavado quedó aquí. Muy bien. Muy amplia. Mirage, hace de todo, Mirage. Así es. Y la celosía participa en toda esta área, ¿no? Pero esta no ve al patio, ¿verdad? ¿O sí? ¿Este es el patio? Ese es el patio central. Claro. Ese es el patio central de la casa. Entendido todo, jóvenes. Claro. Muy bien. Muy Muy bien interesante, resuelto. ¿no? Ajá. Y esta era la fachada de esta zona. Una puerta y una ventanita. Ajá. Esta ventana se puede decir que todavía se mantiene, que es la del baño. Esta puerta se mantiene, pero esta es la que decidimos cambiar por estos ventanales, que ganan esta ventana no ganábamos casi luz. Ese era un estudio, el de esta ventana era un estudio. Entonces, acuérdense que ya demolimos esa bóveda para poder crear las escaleras al interior. Claro. Así es. Entonces, bueno. Muy bien. Ahí está lo que es el patio. Y ya las habitaciones, esta es la única que sí cambió. Agregamos este baño. Este no lo tenía, esta habitación. ¿Y la losa, esta es nueva? No. No, esta es la losa original. ¿No era inclinada? Solamente en el balcón tenían una proyección hacia adelante. Era todo. Ajá. Pero estas son las bóvedas originales. Lo que sí, tuvimos que demoler todo. Los enjarres estaban muy porosos y se tuvo que demoler todo. De acuerdo. Y bueno, volver a hacer el recubrimiento, pero esta es la altura original Es de la la altura casa. original. ¿Y ese closet abocinado ustedes lo hicieron? Ese closet abocinado nosotros lo hicimos, correcto. Ok. Así es. Ajá. Muy bien. ¿Y la recámara, fíjense qué buen muro cabecero? Sí, está ¿De buen 4 tamaño. o cuánto te gusta que sea? Sí, aproximadamente tenemos como unos 4 metros aquí. Está bastante ancho. Está de muy buen tamaño. Y en el otro sentido, como un 310. Aproximadamente, porque recuerden, tenemos 7 menos muros. Vamos a tener como un 310, 320 más o menos, allá al centro. Queda perfecto tu recámara principal. Esta es la recámara principal. Sí, se puede decir que esta es la principal. Tiene su baño. ¿Y aquí por qué razón no pusieron la taza de ese lado? Porque todavía le vamos a agregar un mueble del lado izquierdo. De acuerdo. Vamos a aprovechar ese espacio de ahí. Y su buena ventilación, ahora sí, cenital. Ajá. Muy bien. Y por último, pues ya la habitación, esta sí es original tal cual como la ven. Tal cual como la ven, es original. Estaban muy amplias las habitaciones. Sí, están de buen tamaño. Solo Fíjate, son creo que dos. este techo está más bajo que el de Sí, abajo, ¿verdad? aquí tenemos 235. Claro. Pero sí, muy buenas habitaciones, ¿eh? Sí. Oye, los closets son así de profundos. No, de hecho son menos profundos. ¿Y qué sucede con el resto del espacio? Hicimos un hinchape en la parte de atrás para que siguiera funcionando bien el closet. Ok. O sea, hay otro muro aquí. Hay otro muro en esta área. De acuerdo. ¿Y este elemento cómo lo construyen? Ese se construyó con un panel. Saludos a nuestros amigos de Covitec. Covintec, Ajá. saludos a Covintec. Entonces lo hicimos con panel para poder hacer estos abocinados, porque si los hiciéramos de muros de concreto o algo así, sería demasiado pesado. Demasiado peso. Así es. Y fíjense, para los que les gustan esos detalles, los he visto mucho en Duroc y siento yo que quedan mejor de este tipo de panel. Me gusta más el material. Sí. Creo que da más problemas el Duroc a largo plazo. A pesar de que se hacen edificios y se hacen muchas cosas, pero en la práctica yo he visto que tanto para grietas como para humedades, para todo, es mucho más durable. Claro. Entonces, ahí está.
De acuerdo. Y aquí se genera un buen balconcito Ujú. que te genera la ventana, que te genera la fachada. Así es. Este es el abocinado ya de la fachada, ¿no? Excelente. Arquitecto, a ver, costos. Costos. Costo primero por metro cuadrado. O sea, si yo soy el dueño de esa casita, Ajá. ¿cuánto me costaría por metro cuadrado remodelarla? Bueno, nosotros prácticamente hemos llamado las remodelaciones A, B y C, ¿no? La A, podemos decir que son muy pequeños cambios, prácticamente es pintura, cambiar las tazas de baño, cosas muy sencillas. Esa remodelación puede ir sobre los 4,000 pesos metro cuadrado, 3,000 pesos metro cuadrado, aproximadamente. Excelente dato. La B ya la llamamos que ya cambiamos cocinas, ya cambiamos pisos, se impermeabiliza, se pinta y ciertos detalles, ¿no? Extras. Esa es la B. Esa anda sobre unos aproximadamente como 5,000, 6,000 pesos el metro cuadrado. Y la C ya anda sobre los 10,000 pesos el metro cuadrado. Esta casa es C. ¿Qué quiere decir? Todas las instalaciones, todas son nuevas, todos los pisos, los enjarres, prácticamente, pues lo único que dejas son los muros, es lo único que dejas. Pero ya también estructura la modificas, creas este tipo de fachadas, ya tiene otro costo, ¿no? ¿Y ese es un costo directo para el cliente, para ustedes? Ese es costo directo de nosotros. De ustedes. Así Al es. cliente le tendrían que agregar pues ya su Sí, utilidad. recordemos que pues no trabajamos para el cliente nosotros, es por eso que no les doy como ya con una utilidad, pero si yo les dijera que alguien se va a dedicar a esto, yo les podría decir, pueden partir de ese precio y subir un 30%. La remodelación así se cobra por administración y yo les digo que no se metan en problemas porque siempre los extras son demasiados. Entonces, esa sería mi recomendación en... ¿A qué te refieres con que no se metan en problemas? O sea, que agreguen siempre un 30% de todo. ¿Cómo? Sí, o sea, al final el costo de toda la remodelación, el 30% arriba será su utilidad, ¿no? Ok. O sea, si esta remodelación costó 100,000 pesos, 30,000 pesos va a ser su utilidad, ¿no? De acuerdo. Así. Y ahí proteges tú y el cliente se queda más satisfecho porque luego de repente el cliente se puede quedar como incómodo de, oye, ¿cuánto cuesta tu pisero? No, pues 150. Es que yo tengo uno de 120. Pues tráeme el de 120, ¿no? No pasa nada. Al final yo voy a ganar por mi administración. Y te quitas muchos problemas. Porque luego, cuando se hace una cotización, por ejemplo, tú haces una cotización con un piso de 300 pesos. Y el cliente va a ver los pisos y dice, oye, ningún piso de 300 pesos me gusta. Yo quiero el de 400 o el de 500 pesos. Entonces, es más fácil y más cómodo para los clientes saber que al final tú te vas a ganar un porcentaje de lo que ellos inviertan, ¿no? Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por esos datos, esa información. Y ahora dinos en cuánto está la casa. A ver si le atinan. A ver quién se la ganó. 5,490,000 es en lo que está a la venta. Y bueno, pues es una propiedad que es grande, son 4 recámaras, 4 baños, terraza y una medida de buen tamaño. Una ubicación muy privilegiada. Estamos en la colonia Jardines Historiadores. Aquí convergen 3 municipios: Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. A unas cuadras de aquí llegan los 3 municipios. Tenemos a menos de 1 kilómetro está el tren ligero, la línea 3. Está la central nueva de camiones muy cerquita de aquí de nosotros. Y también está la salida a la autopista a México. Entonces, una ubicación muy buscada en el oriente de la ciudad. Estamos en el municipio de Guadalajara. Entonces, nos va a encantar atenderlos. ¿Cómo los podemos contactar, arquitecto? GDL Propiedades en todos, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, pues si nos quieren ver estos videos de las remodelaciones que hace GDL, pues están ahí con el arquitecto Cota Paredes en su canal. Ustedes ya lo saben, jóvenes. Muchísimas gracias, arquitecto. Un placer. Gracias a ustedes. Cota Paredes, adelante.